Bueno, en el programa es cierto que pone, el título de la presentación mía es Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. Entonces, una breve aclaración, porque mi ámbito de trabajo es exclusivamente adaptación y en un principio nos invitaron a 2 personas de la oficina, muy amablemente, a participar en el seminario, una persona de mitigación y otra de adaptación. Finalmente solo he podido venir yo. De manera que también muy amablemente mis compañeros de mitigación me han preparado unas pocas diapositivas para dar una visión muy genérica del marco de la mitigación en España y posteriormente pues me centraré más y profundizaré en el Plan Nacional de Adaptación, propiamente dicho. De manera que, comenzando en esa breve introducción sobre el marco de la mitigación a nivel nacional, cuáles las iniciativas que desarrollamos en España en este campo de la mitigación, voy a hablar, en primer lugar, de los compromisos de reducción, es decir, hacia dónde vamos, de las emisiones de gases de efecto invernadero en España, es decir, dónde estamos ahora mismo, y de las acciones de mitigación, es decir, cómo queremos llegar a donde queremos ir, a los compromisos. Bien, compromisos de reducción. Todos seguro que han oído hablar de la Convención Marco, por supuesto, de Naciones Unidas de Cambio Climático y su protocolo de Kioto, cuya vigencia acabó el año pasado, y en ese marco de compromiso la Unión Europea en su conjunto tenía una obligación, un compromiso de reducción de un 8% de emisiones de gases de efecto invernadero con relación al nivel de referencia de 1990. Había una burbuja comunitaria que se llamaba, según la cual ese 8% global se distribuía heterogéneamente entre los distintos países miembros y a España le correspondía un aumento de un 15% con respecto a los niveles de 1990. Otro marco de referencia es el paquete de energía y cambio climático, el llamado paquete 20-20-20, en el cual es un marco legislativo europeo que establece que para el año 2020 la Unión Europea tiene que reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero un 20% con respecto a 1990. Y hay otro marco en marcha, que es lo que se llama Visión a 2050, Sociedad Baja en Carbono, que ahora mismo está en periodo de discusión y debate, etcétera, donde se apunta que para ese horizonte de 2050, pues, y con el objetivo de limitar el calentamiento global en torno a los 2 grados de incremento térmico, pues se necesitarán reducciones globales del orden del 50%, que en los países desarrollados eso significará una reducción del 80-95%. Ese paquete de energía y cambio climático, el paquete 20-20-20 que acabo de mencionar, bueno, pues igualmente tiene un reparto desigual entre los Estados miembros. Ese 20% de reducción significa, si nos fijamos en un nivel de referencia del 2005, un 14%. Y bueno, pues hay una distribución de esos esfuerzos de mitigación entre, digamos, los sectores difusos y los sectores no difusos. De manera que en sectores no difusos, que están sometidos a comercio de emisiones, se supone una reducción de un 21% y en sectores difusos una reducción de un 10%. Nuevamente, esa reducción es distribuida entre los 27 Estados miembros de forma desigual, correspondiendo a España aproximadamente un 10%, es decir, la media de lo que tiene que hacer la Unión Europea. ¿Dónde estamos? Ese es un perfil de las emisiones en España desde el año 1990. Bueno, el perfil ascendente hasta la llegada de la crisis en 2008-2009 y el inicio de la senda de descenso. Bien, ahí es donde estamos. ¿Y cómo se quiere llegar al horizonte del 2020 cumpliendo el compromiso que nos hemos dotado en la Unión Europea? Bueno, pues el compromiso, como hemos visto, en emisiones difusas es bajar un 10%. Esa sería la senda que hay que seguir de cumplimiento. La línea morada es las emisiones probables,
un escenario probable, de manera que esa diferencia que hay entre el compromiso y las emisiones probables, pues hay que reducirla a través de políticas y medidas, dentro de las cuales, pues en la línea de mitigación, pues hay una serie de iniciativas que están mencionadas allí brevemente, pues son líneas estratégicas en cada uno de los sectores de difusos, entiéndase agricultura, residuos, residencial, etcétera. Pues hay tanto las líneas estratégicas como la hoja de ruta marcan un poco las medidas que deben adoptarse, cuantificando la contribución de cada una de las medidas en cada uno de esos sectores al cumplimiento de los compromisos de reducción. Y bueno, hay otra serie de iniciativas como los proyectos Clima y la huella de carbono, que no voy a entrar en ellos, pero bueno, conjuntamente, digamos, marcan la estrategia de mitigación a nivel nacional. Nos movemos ahora al marco español en materia de adaptación al cambio climático. Y en esta diapositiva está un poco la cronología de nuestra actividad en materia de adaptación desde el año 2005, que fue los inicios de cuando se empezó a hablar un poco y a sistematizar la acción en adaptación. Yo voy a revisar este esquema cronológico de forma rápida y luego, si alguno tiene interés, pues estoy a su disposición para aclarar cualquier cosa o ampliar información. Decir que en este esquema de desarrollo de actividad nos hemos alineado bastante bien con el nivel europeo. Como nos ha mencionado Alfonso antes, bueno, pues a nivel de Europa se inició la actividad en materia de adaptación con la elaboración de un libro verde en 2007, la posterior elaboración del libro blanco en 2009, el desarrollo de la plataforma en 2012 y el mes que viene veremos la luz de la Estrategia Europea de Adaptación. Y en cierta medida hemos intentado acoplar a esos instrumentos europeos nuestro marco estratégico en adaptación. En 2005 hicimos una revisión del estado del conocimiento en materia de adaptación en España a través de un proceso muy participativo con más de 400 expertos, científicos, etcétera, con el objetivo fundamental de revisar el estado del arte en ese momento y tener un documento de base homogéneo en todos los sectores sobre la vulnerabilidad de nuestro país al cambio climático. Este proyecto ECCE, que está publicado en la web y accesible para todo el mundo, pues proporcionó las bases para que en el año 2006 elaborásemos y aprobásemos el Plan Nacional de Adaptación, el PNACC, que voy a describir brevemente sus principales características. El Plan Nacional es un marco de referencia para todas las evaluaciones de impacto, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en España, tanto para administraciones públicas, como señala la diapositiva, como también quiere serlo para el sector empresarial y privado. Tiene un objetivo principal, que es la famosa integración de la adaptación al cambio climático. Todos los sectores socioeconómicos y los sistemas naturales son vulnerables en mayor o menor medida, y el objetivo del Plan Nacional de Adaptación es que los impactos del cambio climático sean un factor más, en ocasiones muy importante, en ocasiones menos importantes, depende de los sectores, de la sensibilidad de los sectores, pero que sea un factor más a la hora de planificar y gestionar cada uno de los sectores. De manera que el papel de la oficina en alcanzar ese objetivo pues es generar conocimiento, facilitar procesos donde los sectores interioricen esa necesidad de considerar los impactos del cambio climático y integrar medidas de adaptación, desarrollar métodos y herramientas para evaluar esa vulnerabilidad en los distintos sectores, promover procesos de participación y de discusión con los responsables de la planificación de esos sectores. Y, bueno, a la vez que todo eso, pues damos cumplimiento a ciertos compromisos internacionales que existen a nivel de Naciones Unidas y de la Unión Europea. Ahí hay un listado de sectores iniciales que considera el Plan Nacional de Adaptación. No quiere decir que haya más, probablemente haya más sectores vulnerables al cambio climático y muchos de los que están señalados ahí puedan segmentarse en subsectores.
Nuestro objetivo es en todos ellos promover esas evaluaciones de impacto y adaptación. Hay un esquema de coordinación del Plan Nacional de Adaptación donde existen unos órganos de coordinación entre administraciones. Por ejemplo, el de más arriba, la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático, es un órgano de coordinación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas para todas las materias de cambio climático, y nosotros, la oficina, recibimos el mandato de este órgano de coordinación. Hay otros órganos más informativos o de participación, como el Consejo Nacional del Clima, el Grupo Interministerial de Cambio Climático. Todos ellos son informados, son requeridos para que informen los programas de trabajo que desarrolla el Plan Nacional de Adaptación, y bueno, pues también un frente importante de trabajo es la coordinación y la integración con los instrumentos de planificación que mantienen y desarrollan las comunidades autónomas. Bien, el Plan Nacional de Adaptación, cuando se aprobó en 2006, aprobó junto con su primer programa de trabajo, con un objetivo de iniciar acciones concretas en desarrollo del plan de adaptación. Identificando en ese primer programa de trabajo 4 primeras líneas que han tenido continuidad en posteriores programas de trabajo, como mencionaré, pero básicamente era una línea de generación de escenarios de cambio climático regionalizados que proporcionan la base para proyectar los impactos futuros del cambio climático, y abrimos líneas en recursos hídricos, en biodiversidad y en zonas costeras. Y luego mencionaré un poco los resultados que hemos alcanzado en estas líneas de trabajo. Pero básicamente se eligieron estos 3 sectores, digamos, recursos hídricos, biodiversidad y zonas costeras, en primer lugar por saber que presentan alta vulnerabilidad en España, como no se le escapa a nadie, y en segundo lugar también porque el Ministerio de Medio Ambiente en aquel entonces pues tenía cierta competencia en los 3 sectores, ¿no? en aguas, biodiversidad y costas. Bien, continuando con el relato cronológico de la adaptación, en el año 2009, coincidiendo con la aprobación del Libro Blanco Europeo, pues diseñamos y aprobamos el segundo programa de trabajo en un proceso también participativo con esos órganos de coordinación que he mencionado antes. Y con un enfoque un poco más ambicioso que el primer programa de trabajo, porque estructuramos el segundo programa en 4 ejes que están indicados en la diapositiva y en 2 pilares que voy a revisar muy brevemente. El eje central del segundo programa continúa siendo la evaluación sectorial de impactos, de manera que dábamos continuidad a las líneas de trabajo abiertas en el primer programa y abríamos nuevas líneas en nuevos sectores como la salud, la agricultura, el turismo, los bosques, la lucha contra la desertificación, etcétera, manteniendo la generación de escenarios climáticos regionalizados como el elemento, digamos, que puede dar cohesión y coherencia a las evaluaciones de impacto en los distintos sectores. Un segundo eje del segundo programa es el eje de integración en normativa. Este sería el eje donde más visual puede ser la materialización del trabajo de evaluación de impactos. La filosofía que está detrás de esto es se genera impacto, se genera conocimiento en la evaluación de los impactos, y ese conocimiento hay que trasladarlo a la normativa que regula los diferentes sectores, con objeto de que la planificación y la gestión que regula esa normativa pues interiorice y en su cuerpo normativo pues la necesidad de adaptar el cambio climático de dicho sector. Un rápido ejemplo, en recursos hídricos hay una instrucción de planificación hidrológica y un reglamento de planificación también que en su articulado establece claramente que a la hora de elaborar los planes hidrológicos de cuenca, pues hay que tener en cuenta cierta disminución de los recursos hídricos en función de la cuenca que estemos planificando. El tercer eje es un eje de movilización de actores, en el cual pues
desarrollamos actividad con los actores sectoriales para debatir con ellos los resultados de las evaluaciones de impactos y hacer esa integración sectorial con los propios responsables. Tenemos un programa de seminarios sectoriales del Plan Nacional de Adaptación, donde los representantes de Canarias han participado en algunas ocasiones, y hay un instrumento importante que lo hemos ya bautizado con el nombre de Adapteca, que ahora voy a mencionar brevemente, que es un instrumento importante para movilización de actores. Y el cuarto eje es el establecimiento de un sistema de indicadores que actualmente lo tenemos en desarrollo, no está finalizado. Los dos pilares que complementan estos cuatro ejes y que voy a mencionar muy brevemente, uno es el pilar de coordinación interadministrativa, tan importante para fortalecer la coordinación de los distintos niveles que en España tienen competencia en adaptación al cambio climático. Y bien, aquí contamos con un grupo de trabajo de impactos y adaptación, un grupo técnico que reúne a representantes de ministerios y comunidades autónomas, y también el instrumento que voy a mencionar ahora, Adapteca, lo consideramos de mucho potencial para incrementar la coordinación. Y el pilar de I+D+I, pues fundamental, porque en un campo tan emergente como la adaptación al cambio climático, pues la generación de nuevo conocimiento a través de investigación y desarrollo, pues es una cosa fundamental. Bien, esto es una rápida visión de una serie de productos y resultados que se han generado en estos últimos años en el desarrollo del Plan Nacional de Adaptación. La mayoría de los resultados son documentos, informes técnicos, alguna publicación, pero también hay otras herramientas interesantes de mencionar, como es una herramienta de análisis sobre los impactos del cambio climático en las costas, que está a libre disposición de todo el mundo, que concentra una potente base de datos donde uno puede consultar la localidad de su interés costero y puede analizar las tendencias en impactos del cambio climático y proyecciones a futuro. O hay un observatorio de salud y cambio climático gestionado por el Ministerio de Sanidad, entre otros. Bien, para finalizar, el año 2013, pues un año importante, porque además de la estrategia europea que nos ha dicho Alfonso que se aprueba, se comienza a aprobar el quinto informe de evaluación del IPCC, como sabéis, que es una referencia mundial que marca pautas para el desarrollo del trabajo de adaptación. Vamos a elaborar nuestro tercer programa de trabajo del Plan Nacional de Adaptación y vamos a lanzar nuestra Plataforma Nacional de Adaptación, que voy a mencionar brevemente. Es lo que antes se llamaba Adapteca. Adapteca es una idea que nació en el Grupo de Trabajo de Impactos y Adaptación hace ya 2 años, creo, muy alineada con la plataforma europea y, de hecho, nació a raíz de la iniciativa europea. Tiene 2 funcionalidades básicas, un gran repositorio de información, por eso lo hemos llamado Adapteca, y una funcionalidad de comunicación entre todos los actores que queremos que interactúen en Adapteca, todas las administraciones públicas, pero también ONGs, fundaciones, academia, empresas, asociaciones, etcétera, etcétera. Es decir, tiene esa doble funcionalidad, comunicación y intercambio de información. Esperamos que la plataforma esté lanzada antes del verano, en abril-mayo del 2013. Hemos hecho mucho trabajo con comunidades autónomas. Estamos ahora mismo en una fase de pruebas, donde Cataluña y Canarias, precisamente, estamos trabajando mucho con ellos para testar la plataforma. Y bueno, yo espero que cuando se presente, pues también similar a la plataforma europea que nos hablaba Alfonso, estos son instrumentos que para que sigan vivos necesitan mucha participación de los involucrados, ¿no? Y para finalizar, quería mencionar algunas pinceladas breves, ideas que tenemos en la cabeza sin poner en un papel todavía, sobre componentes del tercer programa de trabajo que vamos a adoptar este año. El horizonte tendrá coherencia con la estrategia europea 2013-2020. Daremos continuidad a estructura y trabajos desarrollados en el primer y el segundo programa de trabajo, y entendemos que hay una serie de elementos que no han sido tratados suficientemente hasta ahora
y que habrá que explícitamente abordar, ¿no? Entre otros son pues, las evaluaciones intersectoriales de impacto y vulnerabilidad, integración territorial de evaluaciones sectoriales, el asunto de la evaluación de costes y beneficios, como ya se ha mencionado antes, el sector privado, sobre todo ahora nos hemos concentrado en la esfera pública hasta ahora, y quizás el sector privado es el momento de que interiorice su necesidad de adaptación y su oportunidad de negocio también, que puede ver aquí. En fin, otros asuntos como transferencia de la I+D+I y el tema de facilitar la información sobre las fuentes de financiación a todos los niveles y para todos los actores que trabajamos en adaptación. Y mi última diapositiva es a modo de síntesis, es un listado de elementos que yo considero necesarios para establecer un marco estratégico de adaptación y que de una u otra manera he intentado abordar a lo largo de mi presentación, ¿no? Que están ahí. Bueno, es puede ser una contribución a los debates de estos días, quizás, sobre elementos que hay que tener en cuenta cuando se diseña un marco de adaptación. Muchas gracias.